Realizamos un informe a pedido de la Mesa de Emergencia Agropecuaria por la tormenta del 19 de marzo, que aproximadamente a las 3:30 de la tarde pasó con vientos muy fuertes, granizo de tamaño considerable. Había fotos que circulaban donde el granizo equiparaba el tamaño de un huevo de gallina, ¿no? Y sumado al viento y bueno, y algo de lluvia, aproximadamente, según algunos informantes nuestros, 100 milímetros, 100 y pico milímetros en el momento de la tormenta. Y bueno, agarró una franja que comprende mayormente a las delegaciones de Olascuaga, Comodoro y Asamblea. Y en esa zona donde se concentró la tormenta, bueno, pudimos ver daños de distinta intensidad, pero en los lugares donde la tormenta se concentró y donde pasó muy fuerte esta manga, como vulgarmente a veces llamamos al sector por donde pasan las tormentas de granizo, ¿no? Los daños son muy importantes. ¿Fotografías registraban de cultivos a punto de cosechar, hablando de maíz, hablando de algunas hojas también? Y bueno, recién nos comentabas también que en algunas pasturas también dejó su daño, su paso la tormenta. Sí, lamentablemente, digamos, los cultivos de cosecha, tanto maíz de primera siembra temprana, y los cultivos de soja de primera, están muy cerca ya de su madurez fisiológica, o ya en su madurez fisiológica, por lo cual estaban esperando cosecha. Había iniciado las labores de cosecha del maíz, pero bueno, fue algo medio incipiente, pocos lotes, y luego por algunos eventos de precipitaciones se había demorado esa cosecha, por lo cual muchos lotes los agarró en pie esperando máquina. Claro. Y los daños, donde la tormenta se concentró, donde pasó con mayor intensidad, son prácticamente el 100%. En algunos casos se puede estimar algún daño menor, pero también hubo vuelcos, también hubo, digamos, arranque de plantas y demás. Entonces se va a dificultar la cosecha. Hay lotes de soja con afección del 60-70%, pero eso es en pérdida directa, ocasionada por la tormenta. Pero bueno, pero después están todos los daños indirectos asociados a vainas rotas, plantas golpeadas que se van a terminar volcando, esas vainas rotas con granos que van a tener daño climático. Bueno, es toda una serie de consecuencias de la tormenta que se van a ir dando. Claro, repregunto, ¿no? Lo de la pastura, específicamente nos contabas que viste festuca en algún lugar dañado. Eso también es un daño colateral a lo que es la ganadería, ¿no? De alguna manera. Claro, no, obviamente la ganadería también fue afectada. Lo que quedaba verde, por así decirlo, al momento del paso de la tormenta, eran algunos maíces de siembra tardía, cultivos de soja de segunda y obviamente recursos forrajeros, pasturas, algunos verdeos implantados y demás, que sí, de nuevo, donde la tormenta se concentró, el daño es muy grande. También por el momento del año en el que se da, para los cultivos, básicamente es bastante complicado que puedan recuperarse de todo esto, que no van a tener oportunidad dada la época del año. Estamos en el otoño, baja la temperatura, baja la radiación, los cultivos ya se terminan, por lo cual no van a tener manera de recuperar lo que la piedra o el viento, el daño que les produjo. Claro. Y en el caso de las pasturas, veíamos, yo te comentaba el caso de una banquina que era un festucal, y hacía de cuenta que me pasó una máquina a cortar el pasto. Bueno, el efecto que hace eso, borra la parte aérea, pero bueno, la pastura tiene la posibilidad de rebrotar. Obviamente que al productor ganadero, incluso porque hubo, más allá de los daños productivos, hubo daños también de tipo de infraestructura. Entonces, bueno, hubo montes arrancados por el viento, silos, me han comentado otros productores, voladuras de techo. O sea, fue un evento muy fuerte, bastante desolador para quien le tocó, ¿no? David, el cultivo, por ejemplo, maíz o soja, que fueron por ahí las más cantidades afectadas, ¿es cuando está más vulnerable al punto casi como estaba de recibir la máquina para la cosecha? Claro, desde el punto de vista de que no hay manera de recuperarse. De todas maneras, si hubiera pasado antes... Digo, cuando está verde, ¿soporta más por ahí alguna inclemencia? Podría haberlo soportado mejor o hubiera tenido la oportunidad de recuperarse un poquito. Claro. Pero para el grado de magnitud que tuvo la tormenta en algunos lugares, donde prácticamente no dejó nada, no se hubiera recuperado porque no hubiera tenido modo. Sí hubiera permitido por ahí disponer de los lotes de manera anticipada para alguna otra actividad productiva. Claro. Pero no para recuperar mucho, ya te digo, porque el daño
que varía entre un 15, un 20% a un 100%, pero bueno, en muchos lugares el daño fue grande. Y esto, sumale las complicaciones que van a tener la cosecha de esos cultivos, que en algunos casos los daños fueron parciales, pero, o sea que quedó cultivo para recolectar, pero bueno, las máquinas no van a poder levantar la totalidad, va a quedar mucho maíz en el piso, como decimos claro, vulgarmente, porque la máquina no va a tener modo de recuperarlo. Y además, que también se dio mucho en la zona, el productor que disponía de silobolsas, donde tenía reservas forrajeras o reservas de grano, bueno, con semejante piedra y viento, tuvo una situación, digamos, de rotura de silobolsas, que tuvo que salir a recolectar de manera urgente para no tener pérdidas mayores, ¿no? ¿Se estima la cantidad de hectáreas afectadas en nuestro distrito? Sí, aproximadamente para el sur del partido fue lo más afectado, y son por imágenes satelitales, servicio que nos brinda también INTA Pergamino con su equipo de GIS y teledetección, son aproximadamente 19.000 hectáreas afectadas. Es mucho. Es un montón, sí, es mucho. Sí. ¿Tenés información, digo, de las otras INTAs que ha habido en otros sectores así pérdidas de esta magnitud, paso de esta tormenta o no? Sí, bueno, las localidades vecinas a Bragado fueron también afectadas, 9 de julio y 25 de mayo. Y Alberti. De Alberti también lo tenemos estimado, son aproximadamente 3.000 hectáreas en Alberti. Pero de los otros dos partidos no tengo estimaciones, pues bueno, yo pedí particularmente para las localidades sobre las que nuestra agencia tiene influencia. Pero sí, inclusive creo que el 9 de julio el viento pasó más sobre el área urbana, generando, digamos, más perjuicios de tipo material y daños de tipos materiales, porque lamentablemente afectó más al casco urbano. En el caso nuestro pasó un poquito más volcado sobre el sector rural.